mil disculpas, ¿tá? Porque digo, a veces la tecnología no es mi fuerte. Así que le digo que están escuchando el programa Cristo Verdad que Libera de la Iglesia Bautista Renovada de los Milagros de Jesús. También le mando un saludo grande a mis seguidores de YouTube, del canal Hablando con Cristo. Le deseo a todos un excelente día y les mando mucha bendición. Oremos antes de entrar a leer la palabra de Dios. Padre amado, Padre querido, Padre que estás en los cielos, estamos en tu presencia para clamar a ti, para que toda la audiencia y todos los que entran al canal de YouTube, Hablando con Cristo, tengan paz, tranquilidad y que tú le estés dando las peticiones de sus corazones. Espíritu Santo, muévete a favor de todos ellos y dale las peticiones de sus corazones. Envía ángeles con espada de fuego para sanar a los que están enfermos, darle consuelo a los oprimidos y afligidos. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abrimos nuestras Biblias allí en el libro de Daniel, capítulo 3. Y la palabra de Dios dice así: rescatado del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor que se reunieran todos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los sátrapas, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estando en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese, a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí vemos el orgullo de este rey, ¿no? Y que él mandaba una cosa y había que hacerlo. Manda esta estatua que todo el mundo se tiene que postrar y adorar a la estatua, ¿verdad? Y el que no, iba a ir metido en un horno fuego. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, oír todos los pueblos y son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, los pueblos, naciones y lenguas se postrarán, adorarán la estatua de oro del rey Nabucodonosor que había levantado. O sea que él levanta esta estatua y exige que todo el mundo se postre frente a la imagen de oro, que la adore y que se postre, ¿no? Allí de rodillas, diciendo: este es mi Dios. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos acusaron maliciosamente a los judíos. Esto pasó lo mismo que con Daniel. ¿Se acuerda que estos caldeos como que se le entraba un espíritu de odio contra los judíos y lo acusaban que ellos adoraban a otro Dios que no era el Dios de babilónico, ¿verdad? Porque recordamos que Babilonia eran idólatras, ¿verdad? Tenían múltiples dioses, eran politeístas, y nosotros adoramos a un único Dios, nuestro Señor Salvador, Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: para siempre vive. Oh,
rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del sarterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. A unos varones judíos, a los cuales pusiste en los negocios de las provincias de Babilonia, Cedrac, Mesac y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado ni adorado a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que es levantado. O sea que aquí le tocan un poquito el orgullo al rey. Dicen que estos judíos, estos jóvenes, le estaban faltando el respeto porque no adoraba a ese Dios que había levantado para que todo el mundo adorara, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Cedrac, Mesac y Abednego al instante, y fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad? Dándole una posibilidad de duda, ¿verdad? Para que ellos se retrajeran de que ellos no adoraban la estatua, ¿verdad? Y habló Nabucodonosor y dijo, ¿es verdad, Cedrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estaréis dispuestos al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no adoráis en el mismo momento, serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Ese creía Dios Todopoderoso, ¿no? Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, esto está bien claro, yo adoro a mi Dios y no voy a adorar a ningún Dios que no sea Él. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey. Qué seguridad, ¿no? Qué fe. Oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se levantó en ira y se denudó el aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. 7 veces más que lo acostumbrado. Mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Cedrac, Mesac y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo hicieron y calentaron mucho. Y la llama de fuego, cuando fueron a arrojar a Cedrac, Mesac y Abednego, mató a aquellos soldados vigorosos. Entonces estos 3 varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, le dio miedo, terror, dijo, ¿qué he hecho, no? Se espantó y apresuradamente dijo a los consejeros, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del 4 es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Cedrac, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Cedrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron a los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido
poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en sus cabellos de su cabeza. Se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera tenían olor a fuego. ¿Qué esperaban estos? ¿Que van a salir carne chamuscada? ¿Que no tienen un Dios poderoso y que nos va a salvar de todo? Yo no sé cuál es tu horno de fuego, dónde estás metido, si son deudas, si son problemas familiares, si es enfermedad, o ahora que está resurgiendo el COVID, te agarraste COVID otra vez. No importa, y si estás dentro del horno de fuego, te están por meter dentro del horno de fuego. Recordá que tenés un Dios grande, poderoso, que Él te va a salvar, aún dentro del horno de fuego. Y si son deudas, no importa, el Señor tiene la solución. Aunque te diga, se me trancó aquello, se me trancó, ya perdí mi trabajo, perdí. No, confía en Dios. Así como Cedrac, Mesac y Abednego confiaron. No importó si fueron al horno de fuego, si lo tiraron, si lo querían quemar. Preferían morir, dejar sus cuerpos allí antes que desobedecer a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijera blasfemia contra el rey, contra el Dios de Cedrac, Mesac y Abednego, sean descuartizados y su casa convertida en muladar, por lo que no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Cedrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué maravilla, qué divino tener un Dios así, ¿verdad? ¿Cuánto están confiando en este Dios? ¿Tú estás confiando en Dios? Bueno, me parece bien que nosotros confiemos, no importa donde nos mande nuestro Dios, pero Él nos va a rescatar de este horno de fuego. En nombre de Dios y del Espíritu Santo tenemos que estar confiados. Confiar en el Señor. No importa la prueba que estás pasando, no importa. El Señor tiene la solución para tu prueba. Esta es una historia maravillosa, ¿verdad? La de Cedrac, Mesac y Abednego es preciosa, maravillosa. Vemos aquí que Dios, cómo está la protección de Dios. Y sabemos que contaban con el respaldo de Dios en esas adversidades. Tú también tienes que confiar en Dios, no importa la adversidad que estás pasando, no importa la prueba, no importa el problema que tú pases, Dios está allí para ayudarte. Esta historia de Cedrac, Mesac y Abednego aconteció allí por el 1630 años antes de Cristo. Este rey, Nabucodonosor, destruyó toda Babilonia, destruyó Jerusalén y también destruyó el templo y también se llevó todos los utensilios que estaban allí en el templo para Babilonia, ¿verdad? Y allí vemos que cómo se sienten tan heridos, destruida su alma y su corazón por haber visto el templo de Dios destruido y que se llevaban los utensilios que eran objetos que se usaban para la adoración de Dios. Los judíos se sintieron muy mal con esta destrucción de Nabucodonosor. Conforme a esto se levantan muchas preguntas acerca de cómo estos jóvenes que fueron llevados cautivos, porque Nabucodonosor no solamente llevó a todos los utensilios que estaban allí preparados para las cosas de Dios, sino que llevó a jóvenes, dice jóvenes que estaban preparados que para poder enseñar después la lengua de los caldeos. Estos jóvenes tenían grande sabiduría, eran sabios y eran preparados en la ciencia, para que enseñara a todos a la lengua de los caldeos. El rey construyó una estatua para que todos los pueblos adoraran, pero entre el pueblo había 3 jóvenes
que tres jóvenes judíos que se llamaban antes de ir porque, ¿cómo se llama? Nabucodonosor les cambió el nombre que tenían de judío, perdón, que ellos se llamaban, los nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Entonces, Nabucodonosor los cambió por nombres babilónicos, Cedrac, Mesac y Abednego. Los cuales este rey cambiaba todo, ¿no? Quería nombrar cosas como si él fuera Dios, pero sabemos que no es Dios, que con el poder de Dios no se juega. No importa si es un rey como era Nabucodonosor de una provincia de Babilonia, una provincia, una ciudad o muy poderoso, muchas riquezas, no importa. Tenemos que saber que Dios está con nosotros. Esos jóvenes tenían una convicción. Ellos habían sido criados y enseñados en la palabra de Dios. Y ellos tenían la convicción de que debían adorar, amar a Dios por sobre todas las cosas. No importaba la prueba que viniera, no importaba si lo metían en un horno de fuego ardiendo. Y este rey era tan malo, tan malo, tan malo, que cuando estos muchachos no quisieron acatar su orden, porque había decidido acatar su orden, llegaron allí y el rey dijo, tienen que estar adorando a la estatua que yo hice. No, señor, no vamos a adorar a tu estatua, porque ¿quién va a ser el Dios que libre de mis manos y del horno de fuego? Decía Nabucodonosor. Y estos jóvenes le dijeron, sepa, oh rey, que el Dios a quien servimos es capaz de librarnos del horno de fuego y de tu mano. ¡Qué convicción! Estos jóvenes sí que estaban preparados para defender la palabra de Dios a toda costa. Y sepa, oh rey, que si no es así, aunque muéramos, no serviremos a tu Dios. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Qué maravilla! Yo fui hace poco a una convención de mujeres y la mujer que llevaba la prédica, me llenó el corazón de decir, qué grande que son estas mujeres que a pesar de lo que pasen, tienen la convicción que Dios es lo más importante de su vida. Esta mujer le había nacido un hijo que era con el síndrome de Down. Y bueno, y ella seguía amando, adorando a Dios, no importaban las circunstancias. Después nació su hijo segundo y Dios la fue preparando porque a los 17 años él muere por un trasplante hepático. Y allí cuando he llevado, ella dijo cuando lo enterramos, yo tenía que elegir entre dos cosas, entre quedarme en una cama llorando o salir a predicar el Evangelio de Dios. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, pero esta mujer me dijo, qué valentía, qué Dios, cómo ese amor tan grande que le profesan a Dios que no importa la circunstancia. Y mientras ella predicaba, yo pensaba que Dios ha prometido no dejarte pasar por ninguna prueba mayores que la que tú puedes soportar. La verdad que yo le pido a Dios siempre que nunca permita pruebas mayores que las que yo pueda soportar, ¿verdad? Pero estas mujeres decían, como decía el apóstol Pablo, no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿verdad? Porque si está viviendo Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y hay promesas de Dios. Dios allí en su palabra, por medio del profeta Isaías, decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, las aguas no te anegarán. Y si pasas por el fuego, no te quemarán, ni las llamas se apoderarán de ti. Es una promesa de Jehová. No importa lo que pasemos, ¿sí? Vamos a orar para
dejar el programa. Padre amado, Padre Santo, te pedimos que tú estés obrando, que tu Santo Espíritu, Señor, obre, tanto en la audiencia de Radio América como en el canal Hablando con Cristo, para que ellos encuentren, Señor, la convicción de seguirte. No importa, que no vayan a buscarte por lo que tú le das, sino porque tú has muerto allí en aquella cruz del Calvario para darnos una vida eterna. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio inmerecido, porque nosotros no merecemos nada, no merecemos ni siquiera ese sacrificio que tú viviste allí en aquella cruz de Calvario, aquellos azotes, aquellas cosas que padeciste. Ahora te damos gracias, Señor. Quédate el resto de la semana con nosotros. Que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y ahora, queridos seguidores del canal, que Dios los rebendiga y les mando un saludo grande y que tengan muy buena semana.